Vamos a ver entonces aquí lo que sería el potencial de Morse y la distorsión centrífuga y eso que les comenté de la solución completa, ¿no? O sea, tratar por lo menos de encontrar un ansatz para ese potencial que ya, para de la función de onda radial, ¿no? Primero, esto les dejé como ejercicio. La idea es que ustedes lo puedan hacer. Yo voy a hacer un resumen aquí de lo que es el oscilador armónico porque lo voy a utilizar el día de hoy. Pero como les comento, es importante que ustedes sepan hacer esto al derecho y al revés, que entiendan qué es lo que se está haciendo, ¿no? El oscilador armónico es el toy model más importante en la física experimental y teórica, ¿no? Se resuelve de mil y un formas en la física. A ver, el problema del oscilador armónico es un problema de este tipo, ¿no? Tienes un hamiltoniano de este tipo. Desde el punto de vista mecánico cuántico, ese hamiltoniano que tienes ahí, ¿no? Es algo así, ¿no? P cuadrado sobre 2m más m omega cuadrado posición al cuadrado sobre 2. Esto aplicado sobre la función de onda te da la energía del oscilador armónico por la función de onda. Entonces ustedes saben que esto de acá es una ecuación diferencial y como es una ecuación diferencial, la idea para resolverlo, o sea, la idea que se utiliza cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden es la factorización, ¿no? Entonces, la idea es tratar justamente de factorizar estos términos que están aquí y al intentar factorizar esos términos, lo que se obtienen son las relaciones de subir y bajar índices o las relaciones de recurrencia de estos polinomios de Hermite, ¿no? Porque en este caso las soluciones, eh, creo que son las polinomios de Hermite, ¿no? De las soluciones para el oscilador armónico. Entonces, la factorización de ese hamiltoniano en dos términos, básicamente es así. Tú multiplicas esto por esto, desde el punto de vista clásico, o sea, lo multiplicas y te va a salir esto que está aquí. Desde el punto de vista cuántico ya no sale exactamente este hamiltoniano, ¿no? Porque ya no tienes la conmutación, ¿no? O sea, si tú asumes, ¿no? De que estos dos son, estos términos son no sé, son cantidades escalares, te va a salir x cuadrado más p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado, ¿cierto? Sale así, a ver, a la multiplicación, ¿no? Sobre 2h. Entonces aquí te va a salir m omega x cuadrado sobre 2h. Y aquí te va a salir m omega p cuadrado. Bueno, m omega se va y te va a quedar 2h barra este m cuadrado omega cuadrado, ¿no? Entonces multiplico aquí todo esto por h sobre a ver, multiplico por m omega sobre h barra, ¿no? M omega sobre h barra, está bien, ¿no? M omega sobre h barra y obtengo esto que está aquí, ¿no? Entonces la multiplicación de de este a y a Dagger, es proporcional a este hamiltoniano que está aquí. Entonces es una factorización, ¿no? Los términos adicionales, los factores adicionales se colocan para poder obtener cantidades adimensionales. Podemos, por ejemplo, determinar las dimensiones aquí. Esto es masa, masa es kilogramo, omega es segundo a la menos uno. El h barra es energía, es joule
por segundo, ¿no? Entonces aquí va a quedar un segundo la menos 2. El joule es masa por aceleración, o sea, es kilogramo por, la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Y por distancia, ¿no? Entonces sería el cuadrado, esto se cancela. Dimensionalmente, entonces, noten que ustedes tienen aquí, es raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Ese término sería raíz cuadrada, tendrías entonces segundo a la menos 2 sobre metro, ¿no? Ahí hay una cantidad, ¿no me he equivocado? Ah, es que es aquí la menos 2 también, ¿no? Se cancela esto, entonces me queda entre metro en unidades, ¿no? Entonces 1 entre metro hace que este x, como ven, sea dimensional y lógicamente este término que está aquí también sea dimensional, ¿no? Entonces estamos obteniendo dos cantidades adimensionales que multiplicadas son proporcionales al hamiltoniano anterior, ¿no? Pero cuando yo he puesto, ¿no?, x cuadrado más p cuadrado sobre m omega cuadrado, no estoy tomando en cuenta que estos son operadores que no conmutan. ¿Se dan cuenta? Entonces no sale exactamente este hamiltoniano de aquí. Eso es un intento de factorización. Y en función justamente de la conmutación, ¿no?, de la posición y la cantidad de movimiento, esta conmutación de este A y A dagger es 1. Entonces, a partir de esta construcción, haciendo las suposiciones de que tenemos un sistema cuantizado, de que hay una energía mínima, se encuentra de que se arma, ¿no? Se construye un operador número. Este operador número, bueno, nivel de energía, mejor dicho. Este operador nivel de energía, en este caso, permite, ¿no?, escribir, por ejemplo, el hamiltoniano, lo permite escribir de esta forma. Entonces, todo este proceso que está aquí, ustedes deberían conocerlo muy, pero muy bien. Se encuentra en todos los libros de mecánica cuántica, lo hacen de esta manera. Solo los libros de métodos matemáticos lo hacen utilizando funciones, ¿no?, otras cosas. Pero en mecánica cuántica, estos operadores llamados operadores de subida y operadores de bajada son los que se usan para poder resolver el oscilador armónico. Entonces, al ser estos dos proporcionales, se puede diagonalizar simultáneamente, ¿no? O sea, las mismas autofunciones las van a diagonalizar. Esas autofunciones van a ser justamente estas autofunciones n, que representan el nivel de energía. Y por lo tanto, cuando yo multiplique el hamiltoniano por este autovalor, me va a salir ese n, h barra omega más un medio, ¿no? Entonces de esa manera encuentras la energía del oscilador armónico en función de este n. ¿Ya? Acá hay varias cosas para preguntar. Entonces no sé. ¿No? Esto es un tema para prácticas y tema para prácticas y examen final. Es algo que deben conocer sí o sí y es bueno que lo hagan. Por ejemplo, ¿no?, demostrar de que este n corre desde 0 es un número entero, es algo, por ejemplo, que ustedes con el 0 ustedes deben poder deducir a partir de toda esta construcción. ¿Ya? Es algo que ustedes pueden deducir. Pueden mostrar también, ¿no? Pueden mostrar también de que estos operadores de subida y bajada sobre estas autofunciones trabajan de esta manera. Eso también tienen que mostrarlo. Y bueno, entonces hasta ahí
hasta ahí es esta parte de del oscilador armónico que vamos a utilizar, ¿no? Porque lo que me interesa a mí ahora es trabajar. Me he olvidado, me he olvidado borrar esto. Lo que me interesa a mí ahora trabajar es el oscilador armónico, pero con un potencial cúbico, ¿ya? Es decir, la idea es volver a esta ecuación que está aquí, ¿no? Vamos a intentar volver a esta ecuación. Y a partir de volver a esta ecuación que está aquí, tratar de ya no despreciar el término cúbico o el término de cuarto orden, sino colocarlo, ¿no? O sea, tratar de entender de que esos términos sí van a generar van a influir en la solución que tenemos. Esa es la idea, ¿no? De hacer esta parte de oscilador armónico con un potencial cúbico. Entonces, nosotros hemos hecho, ¿no?, la teoría de perturbaciones, y en términos de la teoría de perturbaciones, nosotros podemos trabajar este oscilador armónico con un potencial cúbico que tendría esta forma, ¿no? Ya es un mu, es una cantidad, es un parámetro por un x al cubo. Esto es lo que hay que calcular. Entonces, lo lógico sería básicamente determinar las, las correcciones de energía que va a generarse producto de este término perturbativo que tenemos aquí. Entonces, por lo que ya sabemos de teoría de perturbaciones, esa, esa corrección de energía a primer orden estaría dado por esta cantidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo calcular esto, no? O sea, ¿cómo yo yo determinaría esto de acá? Entonces, la idea es justamente utilizar estas relaciones que tenemos aquí, porque están bastante bien definidas, ¿no? Una vez que tú trabajas con el operador de bajada y el operador de subida, y sabes cómo estos operadores actúan sobre estas bases, existe un teorema incluso para, para prácticamente todos los espacios de Fock, de que cualquier tipo de operador que exista se puede escribir como una función de operadores de bajada y operadores de subida. Por eso es que es muy importante en las técnicas, ¿no?, de mecánica cuántica, de teoría cuántica de campos, de todo lo relacionado a la cuántica en general, expresar la mayoría de operadores que tú tengas en función de los operadores de bajada y de subida, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, si yo tengo estas relaciones bien definidas, es suficiente que yo escriba, ¿no?, el x en función de este operador de bajada y subida, que se puede hacer a partir de A2 y A3, y sustituirlo, ¿no? Y empezar ahí a calcular. No es un cálculo fácil porque es el x elevado al cubo, tienes varios términos, pero se puede hacer, ¿no? Y esa es la idea. La vez pasada yo les comentaba de que los alumnos de la uni que hemos ido a hacer posgrado lo notamos, todos, creo que todos lo notamos, somos hasta cierto punto conocidos los peruanos en los posgrados de física, y si es un alumno de la uni es más conocido, ellos saben, ¿no? Los profesores saben de que este pata te va a calcular todo, ¿no? Así se demore 3 meses en hacer un cálculo y un cuaderno entero, lo va a hacer, ¿no? O sea, somos, somos conocidos como la fuerza bruta, ¿no?, del cálculo en los posgrados. Espero que eso no cambie, ¿no? Y que además se adicione
esta parte conceptual, ¿no? Que algunos profesores que hemos retornado estamos tratando de imponer en la facultad. Entonces, este es un cálculo tedioso, ¿no? Ya, esto de acá es un cálculo tedioso. Básicamente tú despejas aquí el operador de posición, lo sustituyo y lo que voy a obtener es este término, ¿no? Entonces es multiplicar eso tres veces, aplicarlo sobre los operadores de subida y bajada, obtener esto. Pero yo puedo utilizar justamente la extensión, ¿no? La extensión de este operador al cubo sin tomar en cuenta que existe ¿cómo les puedo decir? Sin tomar en cuenta que existe conmutación, porque estos operadores no conmutan, como ven, ¿no? Estos operadores no conmutan. Va a tomar esta forma, ¿no? Son todos estos términos, ¿no? Son uno 2 3 4 5 6 7 8 términos en total, ¿ya? Eh, pero creo que ustedes lo pueden deducir, pero todo este cálculo va a dar cero, ¿ya? Lo dejo como ejercicio, no es difícil, ustedes lo van a poder deducir, un paso sale. Pero ¿esto qué significa, no? Significa que esta corrección de primer orden, ¿no? La corrección de primer orden, producto de este potencial de perturbativo de orden 3 es nulo. Por lo tanto, la corrección de energía en este caso, para este hamiltoniano, va a ser una corrección de energía de segundo orden, cuando yo tengo un potencial así de orden cúbico. ¿Ya? ¿Cómo es el término de segundo orden? Usando la expansión de... La expansión, ¿cómo era el nombre? La expansión de... Me olvidé el nombre. ¿Cómo se llamaba? Una sumatoria, ¿no? Vamos a ver. La expansión de Briand-Wigner, ¿no? Esa expansión de Briand-Wigner te da para el segundo orden, te da este término de expansión, ¿no? Es una sumatoria donde este vector, es una sumatoria este autovector, sobre en general todos los autovectores, de tal manera de que no sean iguales a este n, ¿no? Eso es para que el denominador no sea cero. Y eso sale de forma natural, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Hacemos el cálculo, pero ahora tenemos que colocar aquí un m y empezamos justamente a expandir esta suma, ¿no? Sustituimos y expandimos esta suma. Entonces aquí tenemos nosotros estos términos de segundo orden para este hamiltoniano que está aquí. Ya tenemos justamente este término de segundo orden. Y hay que notar nuevamente que al expandir, ¿no? Al expandir, este bracket que está aquí, me va a salir todo este bracket que está aquí. Entonces, el uso justamente de los operadores de subida y bajada para este tipo de cálculos está en el hecho de que el operador de bajada te reduce este número cuántico en 1, el operador de subida te aumenta este número cuántico en 1, y además estos son autovectores, por lo tanto son una base completa y ordenada y ortogonal. Y eso quiere decir que aquí varios de estos términos van a ser cero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este A más 3, la única manera de que este A más 3 no sea A dagger 3, perdón, la única manera de que no sea nulo es que este M sea N menos 3, ¿no? De esa manera, al aplicarle este A dagger 3 veces, obtengo algo proporcional a N,
y por lo tanto con el sándwich con este n ya no me va a dar cero, ¿no? Entonces eso es justamente lo que estamos colocando aquí, ¿no? Aquí va a salir justamente un delta de n por m menos 3, lo que significa que bueno, aquí estamos empezando con el A3, ¿no? Entonces en este caso este m debe ser n más 3. Esa es la única posibilidad que existe para que este término no sea nulo. Para este término es igualito, ¿no? La idea es tratar de obtener, ¿no? Aplicar este a Dagger y estos as al m o al n si desean, pero recuerden que cuando aplica al n, y eso es algo que también hubo errores, ¿no? O sea, algunos alumnos cuando estuvieron haciendo en su examen anterior y pusieron este jx al cuadrado así, ¿no? Este y habían puesto así, ¿no? Por eso es que ellos algunos lo pusieron de esta manera, ¿no? Después lo pusieron así. Pero es por esto. Entonces, cuando uno aplica, eh, esto está mal, ¿no? Esto de acá está mal porque no es la definición del jx al cuadrado, ¿no? Lo correcto es esto. O sea, cuando el operador ingresa, ¿no? al espacio dual, entra con el dagger, ¿no? Pero no, afuera no es el dagger. ¿Ya? Esto es lo correcto, esto de acá está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la notación de Dirac, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se aplica sobre el izquierdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este operador A, si lo aplica sobre el n, ya no se comporta como un operador de bajada, sino se va a comportar como un operador de subida porque está aplicando sobre el espacio dual. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si quieren evitarse ese problema, siempre apliquen sobre el espacio normal, sobre el espacio directo y así se evitan ese problema. Entonces, este término es diferente de 0 siempre y cuando se cumpla que n es igual a m menos 1. Y así para todos los demás términos, ustedes van a tener siempre deltas que les van a indicar las condiciones para que esos términos no sean nulos, ¿no? De esa manera, ustedes van a obtener, ¿no? Que esta corrección de segundo orden de la energía, básicamente este término que está aquí, que después vamos a tener que elevar al cuadrado, se puede escribir con todos estos términos, ¿no? Y entonces si yo empiezo a elevar al cuadrado, si hago el cálculo y sustituyo aquí, lo que voy a obtener es básicamente esta expresión, ¿no? Esta expresión, inténtenlo, ¿no? Queda como ejercicio. Ya saben que tienen que llegar ahí, ¿no? Hagan el cálculo, ¿no? Vean cómo es, o sea, aquí la duda sería cómo es que ha desaparecido el n, ¿no? ¿Cómo es que ha desaparecido estos términos de aquí? ¿Ven? Porque es una sumatoria al final sobre todos los m's, ¿no? Entonces, algunos términos de esta sumatoria van a sobrevivir, otros términos de esta sumatoria no lo van a hacer, ¿no? Entonces, ahí esa es la idea, de que ustedes entiendan cómo se extiende el cálculo, ¿no? Eso es lo que yo les comento cuando digo abran el cálculo, ¿no? O sea, que tengan esa curiosidad de saber y cómo se llegó a esta expresión. ¿Cómo es que se llegó a esta expresión? Porque en algún momento de su carrera ustedes lo van a tener que hacer. Yo ya lo hice en algún momento, lo he hecho, estoy seguro que debo haberlo hecho, ¿no?
Eh, entonces ustedes también en algún momento lo tienen que hacer, ¿no? Lamentablemente, cuando yo vine del posgrado de Brasil, mi mamá había botado todas mis cajas de cuadernos que tenía, ¿no? Es una pena, qué pena. Me quedó el cuaderno de métodos 2, algunos cuadernos de Moderna. Es una pena. Pero bueno, ya está hecho, ¿no? Igual esto en algún momento lo he hecho yo también, porque esto, si mal no recuerdo, esto vino en un examen de mecánica cuántica 2 cuando yo estuve llevando el curso, ¿no? Con el profesor Pereira. Tuvimos que hacer todo esto, pero como ven, o sea, es extenso, pero, o sea, es ya cuando uno sabe cómo funcionan los operadores de subida y bajada, resulta bastante fácil hacerlo, ¿no? O sea, fácil en el sentido que es sistemático. Bien, entonces, podemos hacer la reducción de esto y la reducción de esto es esta cantidad que está aquí. Quiero que noten de que esta cantidad yo la puedo reducir hasta un n más un medio y lo reduzco de esta manera porque la energía justamente del hamiltoniano también es un n más un medio, ¿no? Entonces lo reduzco para tratar de mantener esa misma relación que he visto que lo hacen en la literatura, ¿no? Al respecto de este tipo de casos. Claro, quedan algunos términos adicionales, simplemente estoy completando cuadrados, quedan términos adicionales. Acá hay un factor de 30 que lo podría colocar aquí, pero queda un n más un medio elevado al cuadrado, ¿no? O sea, ya no el n más un medio solo, sino el n más un medio elevado al cuadrado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una expansión, ¿no? Hay un teorema, eso sí, no he hecho el cálculo, pero hay un teorema en el cual, todavía, ¿no? Algún día lo haré. Que cuando tú tienes, por ejemplo, un hamiltoniano de este tipo y tienes, varios tipos de perturbaciones, ¿no? Perturbación 3, perturbación 4, perturbación 5, etcétera. Todos los términos salen proporcionales a n más un medio, ¿no? Y estos términos se llaman términos anarmónicos, que es básicamente lo que el día de hoy vamos a ver, ¿no? Los términos anarmónicos asociados justamente a este potencial que nosotros hemos visto la clase anterior. Porque nosotros la solución de esta parte del oscilador armónico básicamente es la solución con este potencial en líneas punteadas que están aquí. Nosotros necesitamos obtener este potencial, ¿no? Este es el potencial que necesitaríamos nosotros trabajar y tratar de encajar toda la solución en esto, ¿no? Porque, porque noten que hay bastante diferencia, o sea, el hecho de que los niveles se vayan ya aglomerando a este nivel E es infinito, se nota bastante cuando uno ve los espectros para el caso de moléculas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto, por si acaso, esta primera parte lo he sacado de un libro. Esto sí lo he sacado de un libro. Esta segunda parte, hice el cálculo yo, ¿no? Esta segunda parte. ¿Ya? Me demoré, pero sí se hizo el cálculo. Es tedioso, pero es simple, o sea, no es algo complejo. Bien. Vayamos entonces a esa parte del potencial que yo les comentaba, ¿no? ¿Ya? Voy a borrar esto que quedó del semestre anterior.
Bien, entonces nosotros debemos tratar de acercarnos lo más que podamos justamente al modelo físico, o sea, al modelo real. E incluso, por ejemplo, la forma que debe tener este potencial es una forma teórica, ¿no? Entonces debemos buscar funciones que traten de asemejar esta forma. Y la idea es encontrar ciertos parámetros en esas funciones, ¿no? Eso se llama fenomenología, ¿no? O sea, yo sé cómo un fenómeno físico se comporta, propongo una solución matemática que modele ese comportamiento y a partir de esa solución matemática le pongo parámetros libres. Estos parámetros libres que estoy colocando lo voy a fijar a partir de datos experimentales, ¿no? Todo lo que se hace en física teórica, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, en la actualidad, todo el mundo hace eso, ¿no? Propone una solución con ciertos parámetros y luego esos parámetros, trato de fijarlos a partir de ciertos datos experimentales, ¿no? Eso, por ejemplo, no le gustaba, ¿no? Una vez leí en un artículo que el primer modelo fenomenológico que existió fue un modelo asociado justamente al modelo nuclear de Fermi, ¿no? Entonces se hizo muy famoso el señor que hizo este primer modelo, eh, y una vez, ¿no? Le tocó conversar justamente con Enrico Fermi, que era el que tenía los datos experimentales asociados a un fenómeno nuclear. Creo que era el decaimiento beta, ¿no? Entonces no me acuerdo el nombre del científico, llegó a la oficina de Fermi y le empezó a explicar, ¿no? O sea, cómo es que se le había ideado todo el modelo matemático que él había concebido. Y Fermi le preguntó, ¿no? Cuántos parámetros, ¿no? Cuántos parámetros usaba para poder para poder usar su modelo. Entonces el modelo justamente era con 4 parámetros, ¿no? 4 parámetros es bastante, ¿ah? Fijar 4 parámetros es relativamente difícil experimentalmente, por lo tanto quedan algunos libres que tú le puedes meter cualquier cosa, ¿no? Y eso se conoce bastante bien. Entonces Fermi conocía eso y él le dijo, bueno, con 4 parámetros puedo hacer que un elefante pase a través del ojo de una aguja, ¿no? Como diciéndole, con 4 parámetros cualquiera puede hacer un modelo matemático de lo que yo he hecho. Y es que es la verdad, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen los físicos teóricos en la actualidad es adivinar, ¿no? Adivinar bastantes cosas y en algún momento saldrá algún experimento que fije esos parámetros libres, ¿no? De los modelos. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una solución fenomenológica bastante buena para este potencial, ¿no? Este potencial que tenemos aquí, a partir justamente de este modelo que está aquí. Este modelo se llama el modelo de potencial de Morse. Algunos libros lo escriben de otra forma, ¿no? ¿Ya? Y aquí, como ven, los parámetros son este término de E y este término alfa, ¿no? Son 2 parámetros nada más que se deben fijar según los datos experimentales que se tenga para distintos tipos de moléculas, ¿no? Pero estos parámetros son parámetros fijos y se les puede dar un significado, ¿no? Un significado físico que vamos a intentar justamente nosotros hacer ahora, ¿no? ¿Ya? El R sub 0 también es un parámetro que asumimos que existe,
que es la posición estable, ¿no? De la distancia internuclear. Entonces, esta figura que está aquí tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma que está aquí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden, eh, ¿no? Considerar, por ejemplo, que el R tiende a infinito, ¿no? Si el R tiende a infinito, básicamente ese potencial BR les va a salir, a ver, de E a la menos 2 alfa. Si el R tiende al infinito, le va a salir así, ¿no? Por R menos 2 veces C a la menos alfa por R, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso les debe salir solamente esta cantidad que debería, entonces esto debería aproximarse a cero, ¿no? Ujú. Y se aproxima a cero, vamos a ver, menos alfa, R menos alfa, qué raro. Yo había hecho esto antes, a ver, infinito, ¿no? Si el R tiende al infinito, ese R tiende al infinito, entonces me va a quedar, claro, va a quedar aquí R y va a quedar aquí este, este R que está aquí, ¿no? Ese R que está aquí, entonces menos alfa. Ah, ya, pero como es infinito, y acá tiene signo negativo y acá tiene signo negativo, estos términos, los dos se aproximan a cero, ¿no? Simultáneamente. Por lo tanto, este BR se va a aproximar a cero y me va a quedar al final que el potencial, que está aquí, es infinito, que es esta constante. Ujú. Pueden mostrar, por ejemplo, derivando, ¿no? E igualando a cero, que justamente la posición, ¿no? El mínimo, ¿no? De esa función ocurre en R sub 0, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser ese DE? ¿Se dan cuenta lo que vendría a ser el DE? ¿Mm? El DE, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, colocan aquí R igual a R sub 0? Si colocan R igual a R sub 0, esto sale 1, esto sale menos 1, ¿no? Entonces todo esto, o menos 2, entonces todo esto va a salir menos 1. Por lo tanto, la energía, esta energía que tienes tú aquí, vendría a ser ES infinito menos el menos DE, ¿no? Esta energía ES en R sub 0 sería de ES infinito menos DE, lo que quiere decir en todo caso que esta altura que está aquí vendría a ser todo ese DE. Y noten de que esta altura que está aquí es la energía que habría que darle al sistema, si es que se encuentra en esta posición, es la energía que habría que darle al sistema para que se disocie, ¿no? ¿Ven? Entonces los parámetros tienen un significado físico. Me parece que este alfa nada más no tiene un significado físico directo, ¿no? Habría que ver, seguramente está asociado a alguna cosa. Por ejemplo, para estas moléculas que están aquí, la molécula de hidrógeno, la molécula de yodo y el ácido clorhídrico, tenemos estos datos experimentales, estos parámetros fijados para el potencial de Morse. Entonces aquí como ejercicio
Primero muestren que el potencial BR es atractivo para separaciones mayores a R sub 0 y que tiene un mínimo en menos de E, ¿no? En realidad, el mínimo es en R sub 0, ¿no? Vamos a poner así. En R sub 0. Y aquí hay otro ejercicio. Muestre de 388, dice, ¿no? ¿Dónde está 388? Que BR es repulsivo para R menores a R sub 0. ¿Dónde está 388? Creo que me he equivocado ahí. 386, 393. Claro, me he equivocado. Debe ser de 399, ¿no? 399. Que BR es repulsivo para R menores a R sub 0, ¿no? O sea, en esta zona, ¿no? Podemos relacionar alfa con la constante de vibración. Ahí está, esta es la... Acá me he equivocado. Ahí está la relación de ese parámetro alfa, hasta aquí nomás. Ese parámetro alfa entonces lo podemos relacionar con la constante de vibración, ¿no? Expandiendo este potencial, se expande este potencial que está aquí, van a encontrar esta relación, ¿no? Entonces sería interesante que lo hagan como ejercicio. Es algo complicado, ¿no? Ustedes saben expandir. Expandan ese potencial y van a encontrar justamente de que este término que aparece aquí es un término en el cual aparece el alfa. Entonces ahí van a poder ustedes obtener que S de E alfa cuadrado debe ser igual a un medio de K, ¿no? Y de esa manera pueden ustedes relacionar ese alfa con la fuerza, ¿no? Que se tiene justamente en el modelo del oscilador armónico de la vibración de las moléculas como si estuvieran unidas por un resorte. Como ejercicio, muestren que esta ecuación 386 se puede reescribir entonces de esta forma. Donde ahora, miren, aparece un F. Este es similar al anterior, ¿no? Este F que está aquí es justamente la función de vibración. Porque todavía aquí lo que estoy haciendo es básicamente separar, ¿no? La parte rotacional de la parte vibracional, ¿no? Pero considerando ahora este potencial que está aquí, ya no el potencial del oscilador armónico. ¿Estamos de acuerdo? Yo había puesto aquí... Yo había puesto aquí al... Ah, sí, me parece que esto es 2 y aquí 3. Ahí está. ¿No? Está entonces hasta el orden 3. Miren, le he hecho la expansión hasta el orden 3. Y yo hago aquí la expansión hasta el orden 3 justamente ¿por qué? Porque lo que quiero ahora mostrarles es que aparece algo parecido a lo que está aquí. Tenemos un término de orden 3. Y al igual que ese término de orden 3 me producía aquí esta solución anarmónica, donde aparece un n más 1 elevado al cuadrado, la solución de esta ecuación de oscilador armónico con esta perturbación de orden 3, yo la puedo expresar, la solución, por lo menos en una buena aproximación, la puedo expresar de esta manera. Esto en el Brasden, por ejemplo, no coloca, simplemente el Brasden simplemente te dice
Y esto, si hay un término anarmónico, llega a tener esta solución, ¿no? Entonces yo estuve por mucho tiempo tratando de entender ese cálculo y es por eso de que es lo que les he traído aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí aparece justamente ese término anarmónico con esta constante beta que es un parámetro adicional que ustedes pueden demostrar que tiene esta forma. Entonces por eso yo había puesto esto como ejercicio, ¿no? Ejercicio. ¿Ya? Entonces miren ustedes cómo el hecho, ¿no? de modificar el modelo fenomenológico asociado a esto es fenomenología, ¿no? El modelo asociado justamente a este sistema me permite a mí obtener una riqueza, ¿no? Con respecto a las cosas que yo puedo calcular adicional, ¿no? A lo que tenía solamente con cambiar el potencial, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, a ver, si volvemos nosotros a nuestro modelo, nosotros tenemos, por ejemplo, que ahora los niveles de energía vibracionales con ese potencial de Morse van a estar colocados de esta forma. Noten ustedes que para potenciales pequeños, o sea, para el B0, por ejemplo, tienes aquí un medio menos este beta que está aquí es una cantidad que es relativamente pequeña. El término anarmónico que está aquí es un término pequeño, no es un término grande. Entonces la única manera de que este término tenga una influencia bastante grande sobre el sistema que estamos analizando es que este número cuántico V que tenemos aquí sea un número cuántico alto. Entonces justamente en esta zona que está aquí ya llegando al valor de la energía electrónica cuando los átomos están muy separados, es que se va notando el término anarmónico y es el término anarmónico el que hace que los niveles se vayan juntando, ¿no? ¿Ya? Ese es el término, ¿no? El término anarmónico es el que hace que los niveles se vayan juntando. Em, Ahora, una cosa interesante que hay que tener en cuenta, muchachos, es el hecho que, saben ustedes que en el oscilador armónico, y eso aparece justamente aquí, la energía más baja no es cero, ¿no? La energía más baja es H barra omega entre 2 o HF, ¿no? Entre 2. Entonces, básicamente, como la mínima energía vibracional que va a tener un sistema está aquí, la energía de disociación no va a ser exactamente este dE que estamos aquí, porque este dE que viene del término del potencial de Morse sería la energía de disociación si es que todo el sistema pudiera estar, ¿no? a energía cero, o sea, a este nivel de energía, pero nunca va a estar a este nivel de energía, siempre va a estar en el estado cuántico de mínima energía, que es este nivel, ¿no? Una energía de H barra omega sobre 2 mínimo. Entonces la energía de disociación cuántica básicamente es esta energía de acá, ¿no? Y la diferencia lógicamente entre estos dos es este término H barra omega sub 0 sobre 2. Aquí les dejo una tabla con algunos valores con respecto justamente a algunas moléculas, ¿no? Conocidas. El R sub 0, el D sub 0. Este número de onda es básicamente 2pi entre lambda, ¿no? Este es el número de onda. Es el inverso de la longitud de onda, pero con este 2pi aquí. Este B que está aquí, el B barra, am,
centímetro a la -1, ¿no? SB barra es esto. Me parece que es el término. No es el beta, ese no es el beta, ¿no? A ver, H... No, no es el beta, es... A ver, un momento. No, está en la clase anterior. SB es este B que está aquí, ¿no? Es este término asociado al momento de inercia. Entonces, eso se puede calcular, ¿no? Eso ya se calcula experimentalmente, justamente. Caramba. Se calcula justamente con estos datos que están apareciendo aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Ahora, esto es lo que yo les mencionaba que me hizo a mí rever esa primera parte que yo hice con ustedes. Y es lo que se llama la distorsión centrífuga, que es básicamente nuevamente esta ecuación 386 que teníamos, pero ahora con el potencial de Morse. Pero tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomando en cuenta, ¿ya? De que este término, ¿no? Este término de potencial va a ser el potencial VR que teníamos antes, más lo asociado a la parte rotacional, pero no a la parte rotacional con el R sub 0, sino asociado a la solución rotacional con un valor de R cualquiera. O sea, eso ya forma parte justamente del potencial, ¿no? Es como un potencial efectivo, por eso se coloca aquí. A este término que está aquí se le conoce como distorsión centrífuga, ¿no? Y va a depender del nivel cuántico rotacional en el que esté la molécula. Y la palabra distorsión centrífuga da a entender el hecho de que debido a esa rotación, la posición, ¿no?, de las moléculas, la distancia estable a la que van a estar las moléculas, que es SR sub 0, en realidad va a ser un poco mayor por efecto justamente de este término rotacional, ¿no? Claro, si yo coloco aquí R sub 0, voy a regresar a toda la ecuación cuando tenía energía potencial rotacional con R sub 0 y energía vibracional también con en el R sub 0, que es el mínimo valor, ¿no? Cuando el J vale 0. Entonces, esta cantidad que está aquí, ¿no? Es mucho menor que esta cantidad. Entonces, en orden de magnitud, el potencial efectivo tiene el mismo orden de la magnitud que el potencial asociado a la oscilación armónica. Pero, eso eso igual no va a existir justamente por efecto de este término una nueva posición en la cual el sistema va a estar en reposo, ¿no? O mejor dicho, estable. Vamos a llamar a esa posición R1. Y la idea es que nosotros podemos ahora hacer esta expansión alrededor de ese R1. Este término de barrita que estoy colocando aquí, ¿ya? Esta barrita que estoy colocando aquí y esta energía barrita que estoy colocando aquí, viene justamente del hecho de que yo ya estoy considerando no esta energía, sino el asociado a esta energía que viene del potencial de Morse, ¿no? O sea, es separado, ¿no? Acuérdense de que el potencial de Morse es la suma de estos dos, ¿no? Este con este, esos dos me dan el potencial de Morse, ¿no?
Entonces los he separado, ¿no? Esta cantidad constante lo estoy asociando justamente a esta energía. Entonces lo que básicamente estoy haciendo es colocar mi nivel de referencia cero abajo, ¿no? Estoy colocando mi nivel de referencia energética aquí. Aquí estoy colocando el nivel cero. A esto lo estoy llamando cero. Y a partir de este nivel estoy calculando las energías E barra, ¿no? O sea, esa energía E barra es básicamente es la misma línea de energía, pero aquí estoy colocando cero y por aquí tendría un E barra respecto de R. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un cambio, ¿no?, de nivel de referencia para el cálculo de esa energía. Entonces, con esa cantidad encuentro nuevamente un K barra, pero tengo toda esta expansión, ¿no? Bien, entonces, ¿qué estaba? Ah, ya. Tengo entonces esta expansión. El término de primer orden ya lo estoy anulando porque justamente es en ese R1 donde estoy asumiendo de que todo esto da cero. Y por lo tanto, aquí tengo esta expansión con estos coeficientes C1, C2, que son coeficientes que no los voy a considerar nulos. ¿Ya? Para el caso de j igual a 0, este término no existiría y por lo tanto el R1 sería igual al R sub 0, ¿no? Eso me parece que queda claro. Y si C1 y C2 fuesen 0, regresaría al caso anterior, ¿no? A lo que vimos anteriormente para la solución del oscilador armónico y por lo tanto el K barra sería equivalente al K normal, ¿no? Entonces, con estos datos que están aquí, ustedes pueden mostrar de que la posición estable nueva por efecto justamente de tener un J diferente de cero y asumir esto como parte del potencial efectivo, me da esta nueva posición, ¿no?, de estabilidad para la molécula. Y incluso pueden ustedes, por ejemplo, verificar en términos de R sub 0 que esta cantidad es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, esto es justamente representa el estrechamiento de la molécula producto de la rotación, ¿no? Por el efecto de la rotación. Ya, eso siempre y cuando asumiendo este C1, C2 igual a 0, ¿no? Esto por si acaso lo encuentran asumiendo C1, C2 igual a 0. Se encuentran esta relación. Y este cálculo todavía no lo he hecho. Yo por lo menos no lo he hecho, pero cuando no se desprecian estas constantes, cuando tomamos en cuenta los términos de orden 3 y orden 4, el Brasden me dice de que el potencial efectivo entonces, teniendo esta forma, implicaría estos términos anarmónicos. Y estos términos anarmónicos, incluso aquí continúan, ¿no? Aquí es puntos suspensivos. Y esto es justamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Si tienen ustedes potenciales anarmónicos aquí hasta el infinito, ustedes van a encontrar, ¿no?, que la mayoría van a encontrar varias cosas, se pueden demostrar algunas cosas. El cálculo es muy difícil, yo lo he visto en un artículo que encontré hace como año y medio. Por ahí lo debo tener. Pero, y este cálculo si todavía no lo he hecho, el Brandon indica de que la energía, ¿no?, que vamos a tener en ese caso va a tener este término anarmónico que viene del orden 3 y por efecto del orden 4 tenemos términos de acople, ¿no? Aquí pueden ver ustedes el término rotacional y aquí están los términos de acople. Aquí tienen número cuántico tanto vibracional como rotacional. Y aquí me parece que también, ¿no? Porque este B va a depender de esos números cuánticos. Pero aquí tenemos el término de acoplamiento rotovibracional, así se le llama. Y esta es la corrección del movimiento rotacional, ¿no? Pero yo supongo, y eso es lo que yo creo, es simplemente utilizar nuevamente estos términos como términos perturbativos, ¿no? ¿Ya?
Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, ahora, para la siguiente clase necesito hacer esto. A ver, nosotros cuando hemos resuelto el átomo de hidrógeno, nosotros, no se demuestra en ese caso que hay una conmutación con todos los elementos, ¿no? Con todas las componentes del momento angular y con el momento angular al cuadrado. De esa manera nosotros hemos entonces... ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay una simetría esférica. Al tener una simetría esférica, en general el eje Z tú lo puedes tomar en cuenta en cualquier dirección y las funciones de onda van a ser exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, eso me permite armar a mí unas autofunciones, ¿no? Para este sistema que dependen de estos tres números cuánticos, ¿no? Un número cuántico principal asociado a la energía, un número cuántico orbital angular asociado justamente al momento angular, ¿no? Que se conserva, producto de que se conservan los, las componentes del momento angular, y un ml que representa la cuantización de la proyección del momento angular respecto de este eje z. Estas autofunciones, ¿no? Son estas que están aquí y son autofunciones que son complejas, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, son complejas, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, en el estado basal tienes una autofunción y en el nivel 1 tienes tres autofunciones. En el nivel 2 tienes 5 autofunciones y así va subiendo. Pero todas las autofunciones son complejas. ¿Ya? Cuando se trabaja con física molecular, y eso es lo que yo no entiendo todavía también en la literatura, pero toda la literatura trabaja con una base que es real. O sea, se construyen a partir de estas bases complejas que están aquí, construyes bases reales y esas bases reales las utilizamos básicamente para definir nuestras nuevas bases. Y esas bases son estas, por ejemplo, ¿no? La base principal es el estado basal es esta base con notación BS. Para el nivel 1 tenemos justamente estos tres orbitales, ¿no? Estos tres orbitales son el px, el py y el pz. Noten que la notación es distinta a la notación que tenemos aquí, ¿no? Con estos números cuánticos. Ahora le llamamos px, py y pz. Y creo que entenderán, y eso es lo que a mí me parece que es así, que esto se toma básicamente porque quienes usan más esta parte de física molecular o mecánica cuántica aplicada a la física molecular son los químicos. Y como los químicos no entienden mucho de eso es lo que a mí me parece de funciones complejas, ellos prefieren tener funciones reales, ¿no? Entonces se arma con combinaciones lineales justamente de los armónicos esféricos, se arman estas funciones reales, ¿no? El px, el py, el pz, y para el siguiente nivel, ustedes tienen aquí 5 subniveles, ¿no? 5 orbitales, ¿no? Y estas notaciones son las que se ven pues en los libros de química, ¿no? A estas funciones de onda reales se les llama funciones de ondas hibridizadas. Y como son funciones reales, estas funciones reales se pueden dibujar, ¿no? Estas son las coordenadas polares y eso se pueden dibujar. Entonces, cuando tú lo dibujas, te salen estas figuritas, ¿no? Que en los libros de química aparecen como los orbitales, ¿no? De los electrones. Y uno en esa época pues no entiende qué cosa es, pero básicamente lo que estamos viendo nosotros aquí son las distribuciones de probabilidad de encontrar la partícula alrededor del origen de coordenadas, ¿no?
Pero a esto es lo que llamamos nosotros hibridización. ¿Ya? Y esto lo hago ahora porque lo voy a utilizar en la siguiente clase. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Entonces por hoy terminamos ahí, muchachos. Ya nos vemos la siguiente semana.